Hoy vamos a hacer un cachetero de algodón sin elásticos ni costura lateral y súper fácil de coser. Hola, ¿cómo están el día de hoy? Espero que muy bien. Mi nombre es Fernanda y en este canal enseño patronaje y confección. Como ya les comenté, les voy a enseñar cómo hacer un cachetero de algodón con lycra súper cómodo y de tiro alto. Primero les voy a explicar cómo trazar el molde a medida o en talles y después vamos a coserlo. Para saber cómo tomar las medidas necesarias para trazar el molde, pueden acceder a un link que se los voy a dejar en los comentarios y también en la descripción, donde explico cómo tomar el contorno de cadera y la altura de tiro. Si no, lo que pueden hacer es averiguar qué talle elegir en base al contorno de cadera y seguir las medidas que van a ir apareciendo en pantalla del talle que les corresponda. Ahora sí, vamos a hacer el molde. Voy a iniciar con el patrón de la pieza trasera. Tracé una línea con la altura de tiro deseado menos 4,5 centímetros. El modelo que realicé es de tiro bien alto, así que utilicé la altura de tiro completa, que para un talle XXS es de 25,5 centímetros, menos 4,5 me quedan 21 centímetros. Pero de todas maneras, si quieren pueden hacerlo de tiro más bajo. Esta línea es la línea de tiro o centro del molde y del lado izquierdo la voy a prolongar para luego poder utilizar el transportador y crear la línea de cintura. Entonces, con la ayuda de un transportador voy a crear la línea a 25 grados que debe tener una longitud de la cuarta parte de cadera reducida. Si no tenés idea de cómo es esto de la cadera reducida, te explico brevemente. Primero, tomas el contorno de cadera, a ese número le quitas el 30% para obtener la cadera reducida y a ese resultado lo dividís entre 4. Esa medida sería tu cuarto de cadera reducida. Ahora, desde la cintura y en ángulo recto, tracé la línea de costado. Esta línea puede tener la medida que quieran. Todo depende de qué tan ancho prefieran a esta prenda. Por ejemplo, si lo hacen de entre 15 o 18 centímetros, va a quedar como si fuera un short corto, pero de todas maneras lo pueden hacer más angosto. Luego hay que unir el costado con el tiro para crear la línea de pierna y la voy a prolongar unos 4,5 centímetros en todos los talles y esta será la salida de tiro. A partir de allí, hacia arriba y en ángulo recto, voy a trazar una línea punteada que debe tener la longitud de la mitad de ancho de entrepierna o refuerzo, medida que figura en la tabla y que también se las voy a dejar en pantalla. Sobre la línea de pierna, entre 1 centímetro en todos los talles y voy a unir este centímetro con el punto de arriba. Esta será la línea de entrepierna. Después voy a trazar una curva por el tiro y así quedaría la pieza trasera. Al molde delantero lo voy a hacer sobre este mismo patrón y voy a realizar dos sencillas modificaciones. La primera, desde el centro de la cintura voy a bajar 2 centímetros y desde allí hacia el costado voy a recrear la línea de cintura. La segunda, por la línea de pierna voy a buscar la mitad y desde ese punto voy a subir entre 2 a 3 centímetros para luego unir con el costado y la entrepierna por medio de una curva.
Acá tengo papel seda que me va a servir para unir el delantero con el trasero y crear la pieza definitiva de este cachetero sin costura lateral. Así que voy a tomar el papel y voy a calcar la pieza trasera. Luego voy a dar vuelta el papel y voy a hacer que las líneas del costado coincidan para copiar el patrón delantero. Miren cómo en la cintura se forma un pico por la línea del costado, así que como a mí eso no me gusta, directamente voy a rehacer la línea de cintura por medio de una recta, así que esta será mi nueva línea de cintura. Ahora vamos a crear la pieza del refuerzo interno. Para hacerlo, primero voy a hacer unas líneas sobre el patrón principal que me van a ayudar para crear esta pieza. Voy a iniciar por la pieza delantera. Desde la entrepierna, entre 7 centímetros, esta medida es la misma para todos los talles, y voy a trazar una línea punteada. Ahora tengo que hacer lo mismo en la pieza trasera, con la diferencia de que debo entrar 2 centímetros. Ahora lo que tengo que hacer es copiar estas partes. Entonces, primero voy a calcar la entrepierna del delantero hasta la línea punteada que acabo de trazar. Luego voy a hacer lo mismo con el trasero, haciendo que estas líneas coincidan. Ahora a esta pieza no la puedo dejar así. Lo que voy a hacer es muy sencillo. Por la parte del tiro voy a trazar una recta . Y luego por las líneas de la pierna voy a crear una curva. Y así quedaría por ahora el refuerzo. Llegó la hora de agregar margen de costura. Alrededor de toda la pieza principal agregué medio centímetro de margen.
Al refuerzo, primero lo doblé por la línea recta o centro del molde y después agregué medio centímetro de margen únicamente por la curva. Ahora sí, ya puedo cortar la pieza y luego al desdoblarla obtengo el molde completo. Así es como les deben quedar los moldes y les voy a dejar información muy útil para cortar todas las piezas. La pieza principal debe colocarse con la flecha siguiendo la dirección de mayor elasticidad de la tela. Se debe cortar en tela doble para obtener dos piezas. El refuerzo se debe cortar una sola vez siguiendo la dirección del hilo de la tela. Antes de coser les voy a mostrar cuáles fueron los materiales que utilicé. La tela que seleccioné es algodón con lycra, también podrían utilizar microfibra elastizada. También hace falta un poco de jersey de algodón para cortar la pieza del refuerzo interno. Para coser solo se necesita hilo de poliéster y aguja punta bolita tamaño 75 once. Voy a iniciar cortando la pieza principal de este cachetero, dejando un borde libre del que luego voy a sacar las tiras de pierna y cintura. Como ven, la tela tiende a enrollarse, así que para que el siguiente paso sea más sencillo, voy a alfilerear a lo largo del borde. Ahora voy a cortar una tira larga de 7 centímetros de ancho. Por el momento voy a dejar esta tira así como está y luego voy a cortar las piezas que necesito para las piernas y la cintura. Ahora voy a cortar el refuerzo interno siguiendo la dirección del hilo de la tela. Tengo que enfrentar los derechos de las telas y colocar alfileres por las curvas del tiro para luego coser con puntadas zigzag. Voy a medir a lo largo de la abertura de la pierna y a ese número le voy a restar 9 centímetros. Luego de hacer ese cálculo voy a cortar 2 tiras con esa medida.
En mi caso, esta línea mide 56 centímetros, así que voy a cortar 2 tiras de 47 centímetros, una para cada pierna. Después voy a medir la cintura y lo voy a multiplicar por 2 para obtener la medida total de la cintura. Yo directamente corté una tira con esa longitud, aunque si lo volviera a hacer le restaría unos 5 centímetros a la medida total, ya que siento que la cintura se ve un poco suelta, aunque el calce queda bien. Ahora con alfileres voy a unir la entrepierna. Traten de que al unir el centro las costuras queden alineadas y que cada margen de costura quede volcado hacia un lado para evitar que quede grueso. Esto es algo muy similar a lo que hice en el video del cachetero de puntilla, que si no lo vieron se los voy a dejar en la descripción y comentarios para que vayan a verlo. Lo siguiente es colocar el refuerzo con el derecho de la tela hacia arriba sobre la entrepierna y alfilerearlo para luego hacer unas costuras bien al borde. Voy a continuar por unir todas las tiras por los costados.
Ahora voy a dividir las aberturas de las piernas y la cintura en 4 partes. Entonces voy a doblar justo por la unión de la entrepierna y con un alfiler voy a marcar la mitad. Después voy a hacer coincidir ese alfiler con la unión de la entrepierna y voy a marcar los costados. Con la otra pierna voy a hacer lo mismo y luego voy a continuar con la cintura. Ahora tengo que repetir el mismo proceso con las tiras. Ya que tengo todas estas piezas divididas en partes, solo queda hacer coincidir estos puntos. La costura de unión de la cintura debe quedar por el centro trasero y el de las piernas por la unión de las entrepiernas. Al coser es súper importante ir revisando que los bordes de las telas queden alineados
y de no coser tan al borde, sino un poco hacia adentro. En el caso de las piernas, como las tiras tienen menor longitud que la pieza principal, hay que ir estirando las tiras. Si lo hubiéramos cosido con overlock, estas uniones quedarían perfectas, pero como lo hicimos con máquina doméstica, vamos a tener que perfeccionar los bordes con tijera para que quede más prolijo. Y así queda este cachetero de algodón que espero que les haya gustado mucho. Los animo a que lo hagan y que me envíen una foto para ver qué tal les quedó. A este modelo también se lo podría combinar con un top para crear un conjunto de pijama, creo que sería una muy buena idea. Espero que me regales un like y si aún no te suscribiste te invito a que lo hagas y actives la campanita para recibir una notificación cada vez que suba un nuevo video. Si te gustaría aprender más sobre patronaje y confección de lencería, te voy a dejar una lista de videos que te pueden interesar. Les mando un beso y nos vemos la próxima. ¡Chao!